Bueno, buenas saludos a todos. Ahorita vamos a comenzar a hablar sobre estructuras de decisión. Anteriormente pues se había hablado sobre algoritmos, diagramas de flujo, pseudocódigo, tipos de datos, variables, constantes, em, expresiones aritméticas, relacionales y lógicas, funciones, procedimientos, prueba de escritorio, y ahorita vamos a entrar a hablar sobre la toma de decisiones. Entonces esta estructura de decisión se divide en condiciones y casos. En este video nos vamos a centrar en condiciones. En la construcción de algoritmos un poco más complejos es usual tomar alguna decisión, ¿sí? Entonces siempre nosotros debemos de decidir si la persona es menor de edad o si el hombre es menor de edad, estudia. Si es mayor de edad, paga servicio militar. Si el estudiante sacó una asignatura de 3 o superior, gana la asignatura. Si sacó menos que 3, pierde la asignatura. Esos son los tipos de decisiones que debemos de tomar cuando nosotros desarrollamos software, cuando creamos algoritmos. La decisión establece un proceso a realizar o un camino alternativo a seguir. La estructura de selección puede ser simple o doble. Entonces, una estructura de selección simple está llevada por las palabras reservadas sí y entonces. Y una estructura de selección doble está eh, basada en las palabras reservadas sí, entonces, si no. Ya vamos a ver ejemplos sobre esto. Entonces miremos acá, por ejemplo, un problemita muy sencillo. Dado como dato el sueldo de un trabajador, aplique un aumento del 15% si su sueldo es inferior a 1.000 euros. Entonces, si el sueldo de esta persona es inferior a 1.000 euros, automáticamente debe aplicar un incremento del 15%. Si es superior, entonces no debe hacer nada. Esto es una decisión simple. Entonces miremos cómo sería el algoritmo. Entonces miremos aquí que definimos un algoritmo que se llama aumento de sueldo. Declaramos aquí unas variables sueldo, nuevo sueldo, y le decimos al usuario que ingrese sueldo. Entonces por eso ya usamos la función leer. Se lee el sueldo y ese sueldo que leímos acá se envía a una función que se llama definir aumento, que fue una función que pues nosotros mismos programamos y la tenemos aquí al lado. Como sabemos que nos debe devolver un real, pues entonces tenemos aquí un real del mismo tipo de dato que este de acá, ¿cierto? Entonces aquí estamos almacenando un real. Y aquí decimos si sueldo es menor a 1.000, entonces, si notan, es la misma estructura. Si, entonces, si sueldo es menor a 1.000, entonces sueldo es igual al mismo sueldo por 1.15. Con esta multiplicación entonces ya se está subiendo el 15% el salario. Y retorna sueldo. ¿Qué pasaría si sueldo es mayor a 1.000 euros? Entonces pues que no cumple la condición, y como no cumple la condición, entonces sueldo sigue siendo el mismo y se devuelve el mismo sueldo. Y aquí imprimiría el resultado. Entonces aquí solamente entra si cumple. Si no cumple, pues entonces el sueldo sigue siendo el mismo. Por lo cual esta es una condición simple. ¿Cómo sería ese ejemplo usando diagramas de flujo? Ejemplo, usando diagramas de flujo, pues sería lo mismo. Definimos aquí un algoritmo, aumento de sueldo, declaramos unas variables, leemos el sueldo que quiere ingresar el empleado, llamamos a definir aumento con nuestro símbolo de llamar. Aquí está definir aumento, que recibe un sueldo, y preguntamos, ajá, sueldo es menor a 1.000. Entonces este es nuestro símbolo de decisión, nuestro rombo de decisión. Anteriormente por allá se había nombrado en el video de diagrama de flujo, pero no lo habíamos usado antes, entonces esta es la primera vez que lo usamos, en donde decimos sueldo es menor a 1.000, entonces digamos que sí. Entonces seguimos la línea que acompaña el sí. Entonces si es sí, entonces sueldo es igual a sueldo por 1.15, por lo cual el sueldo se aumenta a 1.15 y devolvemos el resultado. Si el sueldo no es menor a 1.000, entonces nos vamos por el lado del no. Mire que son dos caminos diferentes, son los caminos de los que se hablaba en la teoría anteriormente. Entonces si no, entonces él no hace ningún aumento, sino que directamente entra esta línea y retornaría el sueldo normal, que sería lo mismo que se hizo acá, ¿cierto? Si no era menor a 1.000, entonces nos devolvía el resultado, el mismo resultado.
Entonces este es un ejemplo de condición simple usando diagrama de flujo, y este es usando pseudocódigo, que pues no los habíamos llegado a usar anteriormente. Ahorita, ¿cómo sería un problema con una condición doble? Entonces, programa un algoritmo que diga si una persona debe o no pagar servicio militar según su edad. Entonces, decimos que debe pagar servicio militar si tiene más de 18 años. Entonces, algoritmo llama pago de servicio militar. eh, Declaramos una edad, se lee la edad, y aquí llamamos a una función que se llama definir si paga servicio. Definir si pagar servicio, pues devuelve una cadena. Miren que aquí estamos devolviendo la cadena, estamos declarando e inicializando al mismo tiempo. Entonces devuelve una cadena, y aquí entonces recibimos un entero, ¿sí? Aquí mandamos un entero. Entonces aquí decimos, si edad es mayor a 18, entonces respuesta, que es esta de acá, es igual a paga servicio militar. Si no, tal cual como lo tenemos aquí, sí, entonces, si no, aquí tenemos sí, entonces, fin sí, y aquí tenemos sí, entonces, si no, tenemos sí, entonces, si no, y el fin sí. Si no, entonces respuesta es igual a no paga servicio militar. Entonces, sí, tiene más de 18 años, paga servicio militar. Si no, no lo paga. Y entonces la respuesta sería paga servicio militar o no paga servicio militar, según pues lo que nosotros tengamos aquí. Miremos cómo sería entonces en un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo lo mismo. Nombramos el algoritmo, declaramos la variable, leemos la variable, llamamos a nuestra función que nos realiza la operación, nos vamos por acá y decimos definir paga servicio, recibimos la edad, declaramos la cadena que nos va a dar respuesta y preguntamos, edad es mayor a 18, entonces sí. Si es mayor a 18, entonces respuesta paga el servicio militar. Entonces esta respuesta devolvería pago a servicio militar. Si no, entonces nos vamos por el camino del no. Respuesta es igual a no paga servicio militar, y retornaría no paga servicio militar. Y esta respuesta de aquí, que es esta de acá, entonces sería no paga servicio militar. Le mostraría ese mensaje al usuario. Entonces ahí ya tenemos una condición simple y doble. Entonces notemos que con las condiciones dobles, pues entonces necesitamos este si no. Con las condiciones dobles aquí necesitamos una operación aquí, la cual pues no teníamos por acá. Miren que acá era directamente, pasamos al siguiente proceso, a la siguiente instrucción, mientras que acá pues tenemos una instrucción de más para hacer un cambio. Aquí tendríamos entonces un ejercicio interesante, que pues sería un reto para que cada uno de los que está viendo este video se pruebe. Es programa un algoritmo que diga si un estudiante ganó una asignatura según su calificación. Para ganar la asignatura se necesita una calificación mayor o igual a 3. Haga las respectivas versiones para pseudocódigo y diagrama de flujo. Entonces dejamos hasta ahí nuestro video sobre condiciones, y pues nos vemos en el siguiente video para hablar sobre casos.